participar de inmediato, el doctor George Fraser. Así que lo vamos a escuchar al doctor como director médico del Hospital y Clínicas San Jorge. Doctor. Muy buenos días, Renato, gracias por la invitación. La verdad que antes de todo, mis más sinceros pésames a usted, a todos los familiares, Carlos, por la muerte de su ser querido. Sin embargo, quiero expresar algunas cosas. Porque estamos aquí, porque hemos escuchado tres premisas que han partido de premisas falsas. La primera es que los hospitales privados no estaban atendiendo la pandemia. Segundo, los costos. Y tercer lugar, que no nos preparamos. Las tres premisas considero que son falsas. En estos momentos, voy a hablar de Tegucigalpa y después los compañeros pueden hablar de San Pedro y de Ceiba. El 80% de los hospitales están atendiendo COVID. Voy a mencionar nombres, disculpa: Honduras Medical Center, Policlínica, Viera, Centro Médico, San Jorge. Así que desconozco, pero digo que parte de la premisa falsa cuando dice que los hospitales privados no están atendiendo COVID. Así que no sé de dónde sale, y con dos colegas que yo respeto muchísimo, estoy seguro, la doctora Elsa Palou, mi amiga, casi siempre estamos de acuerdo en casi el 100% de las cosas, probablemente ella está convaleciente. Y no sé, que casi prácticamente todos los hospitales, y en el caso particular de San Jorge, con 34 camas, tenemos 14 camas ocupadas de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que pasa? En una pandemia rebasó el sistema de salud. El sistema público colapsó. Y usted puede ver la historia de los chinos en Alemania, en España, Italia, en Estados Unidos. Sucede lo mismo. ¿Qué pasa cuando usted dice, abramos todos los hospitales? No es la cama hospitalaria. Sí nos preparamos. Nos preparamos porque antes estos hospitales, casi todos, tienen 20 a 30 camas. Teníamos 2, 3 ventiladores, alto flujo, inclusive la burocracia aquí. Nosotros teníamos 2 alto flujo, no voy a mentir, 4 ventiladores para esta pandemia. Ahora tenemos 6 alto flujo y tenemos en los primeros, tenemos 14, 16 días de haber iniciado el proceso, se llenó completamente. Y no es la cama, Renato, lo que le decía las autoridades del Hospital Escuela a una persona que llegó de la FONAC, el buen amigo Rivera, que no es que tenga 50 camas. ¿Quién las va a atender? ¿Quién? El equipo médico que necesitas. Yo tengo una reunión semanal con mi equipo. Ayer tuve 3 intensivistas, 7 de medicina interna, ya vimos de baja 2 que están enfermos, con personal de salud. Y si vamos al costo, no sé cómo calculan costos, porque los costos, la empresa privada, nosotros tenemos un hospital y los profesionales de la medicina tienen un valor. Nosotros subrogamos a estos profesionales que son intensivistas, que están 24 horas, Renato, con un traje puesto, exponiendo su vida ahí con el paciente. Enfermeras profesionales graduadas y preparadas para eso, que nosotros lo que hacemos es subrogar esos servicios y que tienen derecho a cobrar un poquito más. Y puede haber conflictos, que digan que cobren lo mismo que cobraban antes. No, tienen un mayor riesgo y eso es lo que hay en el mercado. Y con eso hemos trabajado y hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, que estoy casi seguro que casi todos los hospitales privados, como te estoy mencionando, porque partimos de una premisa falsa diciendo que no estamos atendiendo, lo acaba de probar que sí. Y los costos, mire, pregúntele al sector público si estamos equivocados o no, que vale el costo. Lo que pasa es que el sector público, que es la encargada de dirigir el aspecto de salud del país, lo pagamos con nuestros impuestos.
Los hospitales privados pagamos nuestros impuestos. Pero el costo hospitalario por un paciente en cuidado intensivo al sector público o privado anda en el mismo rango. 60,000 a 100,000 lempiras. Y es sumamente barato. Yo ayer recibo un promedio de 40, 50 llamadas diarias. Me llamó un familiar de un paciente de Estados Unidos y cuando oyó los costos, probablemente ya se adaptó a Estados Unidos, me dijo qué cómodo todavía está Honduras. Tuvo un familiar allá en Estados Unidos y por 5 días había pagado como $400,000. Es que en Honduras, como tú bien lo dices, anda un promedio de 300, 400,000 lempiras, Renato. No hay otra forma. Nosotros no tenemos capacidad, son empresas mercantiles, para subsidiar a la población. No tenemos, el Estado no nos considera en aspecto de esto. Así que esa es la realidad de lo que estamos diciendo y sí nos preparamos. Si usted se acuerda, cuando comenzó la pandemia, con los exámenes, por ejemplo, en los laboratorios, el Estado insistía que los únicos exámenes autorizados eran del Ministerio de Salud Pública. De tal forma que muchos no pudimos adquirir ese tipo de exámenes y cuando ya los adquirimos en plaza, cuando ya cotizamos, por ejemplo el caso particular, solo el examen salía por 3,300 el costo. Prodilat. Menciona el nombre. No, está bien. Prodilat. Si son los únicos. 3,300. El hecho, entonces, ¿cuánto tendría que venderlo al público? 4,500, porque es una empresa para ganar un poco, hay que pagar todo lo demás. Si nosotros lanzamos al mercado un precio de 4,500 a 5,000 lempiras, nos dirían que estamos estafando a la gente, como están pensando con los costos de una unidad de cuidados intensivos de COVID. Ok, ya voy. Vamos con usted como presidenta de la Asociación de Hospitales Privados. Yo creo que se me malinterpretó. Iris no murió de COVID. Yo dije que Iris fue rechazada, no se le aceptó en varios hospitales. Ya lo va a decir el hijo. Por lo tanto, la primera premisa que usted dice falsa, no. Iris no murió de COVID. Yo dije que a Iris no se le permitió entrar. No conozco el caso de Iris. Yo estoy hablando de la premisa cuando usted tiró en su noticiero que los hospitales privados no estábamos atendiendo COVID. Muy bien. Lo tengo. Mire, yo me basé en esto que ven en pantalla ustedes. Lo voy a conectar. Ok, muy bien. No, si aquí nos pusimos de acuerdo todos, yo respeto a mis invitados y les agradezco a mis invitados cuando vienen a los programas. Yo les puedo preguntar, repreguntar y ser caliente en las preguntas, pero el respeto siempre prevalece. Yo no voy a tratar mal a ningún invitado. ¿Qué es eso de que lo invite y después lo trate mal en el programa? No, jamás. No. Claro, yo puedo preguntar y repreguntar y cuestionar. Estoy contestando. Correcto. Entonces, dice Rubén Palma Carrasco. ¿Quién no conoce a Rubén Palma Carrasco? Ahí está, por favor, en pantalla. Ciudadanas y ciudadanos, la epidemia del COVID-19 ha llegado a su máximo grado con la saturación de los centros de atención públicos. No comprendemos y no aceptamos cómo algunos hospitales privados no se prepararon para participar en esta emergencia y se niegan a atender pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19. Miren que no soy yo el que lo está diciendo, sino que el doctor Rubén Palma Carrasco. Estos centros pertenecen al sistema de salud y por ley están obligados a participar. Hagamos todos incidencia ante las autoridades para obligarlos a que cumplan con su función y que los costos de atención sean solidarios. No es ético hacer negocio ante esta crisis. Doctor Rubén Palma Carrasco. Luego viene y le contesta Elsa Palou. Totalmente de acuerdo con doctor Palma. También lo dijimos en el comunicado de los expresidentes del Colegio Médico de Honduras, junto a recomendaciones como testeo masivo, detección y tratamiento temprano, apertura de más centros de triaje y atención. Es fundamental en este momento de la pandemia. Ya ven, la premisa mía se basó en lo que están diciendo estos dos médicos. Y lo de Iris es que los hijos me han contado llorando, Renato, no pudimos meter a nuestra madre en un hospital y prácticamente por eso ha muerto, me dice. Ya les va a contar la historia. Aquí hay que ponernos de acuerdo. Okay. Vamos con la presidenta
con la presidenta de la Asociación de Hospitales Privados de Honduras, Celina García Cepeda. Sí, muy Celina. buenos días a todos. Muchas gracias, Renato, por el tiempo y su pronta atención a mi solicitud. Antes que todo quiero expresarle mi más sentido pésame a usted, al hijo de la señora a Oscar Domínguez, y decirle que en realidad lo que le pasó a Oscar le está pasando a mucha gente en el país. Como presidenta de la Asociación de Hospitales de Honduras, yo quiero que usted entienda, nosotros desde enero estamos preparándonos. Desde enero, como presidenta, he estado en todas las reuniones que se me ha invitado de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud, y hemos hecho el cumplimiento de todos y cada uno de los protocolos que nos fueron enviados a los hospitales para poder atender la pandemia. Es importante que entendamos qué ha pasado en todo desde el inicio de este año. A partir de marzo, que se inició esta pandemia, en los hospitales privados tuvimos 3 meses de estar solos. Le voy a decir, nosotros, desde el momento que se declaró la emergencia, una de las primeras cosas que se le dijo a la gente es: no vaya a los hospitales, son los lugares donde usted se puede infectar. Los primeros 3 meses los hospitales estuvimos vacíos. En ese tiempo, muchos de los hospitales que estamos atendiendo COVID, estuvimos organizando nuestras salas para poder hacerle frente, atender a nuestros pacientes, que son en realidad el objetivo principal. Adicionalmente, cuidar nuestro personal. Nosotros empezamos a atender y seguimos atendiendo. Estamos refiriéndonos nada más a estos procesos ya de lo que se llama una atención de emergencia en UCI. Yo le quiero decir, nuestros hospitales están atendiendo a toda la población desde pruebas de laboratorio, estamos atendiendo imágenes, ¿verdad? Estamos atendiendo, tenemos triajes. ¿Qué es lo que pasa en los hospitales? También tenemos otras patologías que atender. No todos los hospitales tienen la capacidad financiera y de estructura en sus hospitales de poder aislar áreas completas del hospital, tanto en atención de los empleados. Esto no es una gripe, esto no es un dolor de estómago. O sea, usted tiene que aislar completamente las áreas. Igual las emergencias. O sea, antes teníamos una emergencia, Renato, ahora tenemos 2 emergencias. Tenemos una emergencia normal y una emergencia COVID, aquellos hospitales que pueden tener en sus estructuras la capacidad de hacer eso. Pero la emergencia no solo es abrir el cuarto, es poner un médico 24 horas y poner enfermeras y todos los equipos que necesita una emergencia para atender en ambas emergencias. O sea, y cuando usted habla de médicos y habla de enfermeras, nuestras enfermeras igualmente trabajan en los hospitales públicos. De nadie es no sabido que la mayoría tiene 2 o 3 turnos, se trabaja en los hospitales públicos y privados. Tenemos que tener un control sobre nuestras enfermeras. Nosotros, como decía el doctor Fraser, pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestras planillas al Seguro Social, aún estamos al día de estos días, y no se nos ha podido brindar el servicio a nuestros empleados. Yo tengo empleados, Renato, que tienen 30 días de haberse incapacitado. Se les hizo la prueba rápida hace 30 días y no tenemos resultados. En esos 30 días esas personas no han podido regresar al hospital. Para nosotros es importante que nuestro personal esté sano, para que no se contamine el hospital y no se contaminen nuestros pacientes. No es a estas alturas
estamos pagando incapacidades por personal que tiene más de 30 días de estar en su casa, que lo necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque en los primeros 3 meses que estuvimos solos, porque la gente le daba miedo llegar a los hospitales, seguimos cumpliendo con nuestros pagos de los salarios de nuestro personal. Seguimos cumpliendo con los pagos de la luz, el agua y todas esas cosas que no nos han condonado, Renato. Nosotros no hemos despedido personas ni hemos suspendido personas, la mayoría de los hospitales, porque el personal de salud no es fácil, no es un personal fácil de conseguir. A estas alturas no solo tenemos problemas de nuestro personal de salud, que como cualquiera se puede enfermar, de médicos que también se incapacitan, pero adicionalmente, ¿sabe qué? El manejo de los desechos sólidos en los hospitales de personal COVID, de pacientes COVID, no es lo mismo que un paciente normal. Hemos tenido que crear áreas especiales de tratamiento de desechos sólidos. Hemos tenido que contratar personal especializado para los desechos sólidos. Hemos tenido que contratar personal especializado para la esterilización de pasillos. O sea, el transporte, el protocolo, le está hablando una persona que no es médico, sino que es el área administrativa. Me ha tocado a mí estar apoyando al área médica para poder armar eso. O sea, no es sencillo en nuestros hospitales, no todo el mundo tiene esa capacidad. Es por eso que yo le digo, nosotros seguimos atendiendo. Hemos tenido problemas con el área de imágenes, porque para hacer un diagnóstico a estas alturas, y disculpe doctor que me mete en esa área que no es mía, por lo que yo veo en el hospital, al no tener pruebas, no tenemos pruebas, y las pruebas siempre se han dicho que las pruebas rápidas no son muy confiables, Renato. Los médicos lo están haciendo vía diagnóstico, hacen un examen de sangre, hacen una placa de tórax. Yo porque lo estoy viendo en el hospital, no soy médico. Y así, dependiendo del diagnóstico, cuando tratan a la persona, definen si es o no COVID. Ahora, ¿qué está pasando con lo otro? Si nosotros, ¿qué es un hospital grande? Si usted me va a decir, en los hospitales privados, en nuestra asociación son los hospitales privados grandes. No estoy hablando de clínicas privadas, no son hospitales. Nosotros aseguramos, cuando está dentro de la asociación, que le vamos a brindar al paciente que llega todo lo que podemos de la mejor manera. Lo que está pasando ahí es que en los hospitales privados también atendemos otras patologías. ¿Dónde dejan las personas que tienen cáncer? ¿Dónde están las personas que tienen problemas renales? ¿Quién los va a atender a las personas cardiópatas? En los primeros 3 meses que la gente dejó de ir, y ya empezó a ir en el mes de mayo, junio, ya llegaba descompensada. Por el miedo de que no le fuera a dar COVID, cuando empezó a llegar, ya llegó descompensada. Ya no llegó con la manera de que el doctor le podía decir, tome un medicamento y váyase para su casa. Tenía que ser hospitalizada por lo menos 1 o 2 días. Pacientes diabéticos, y es nuestra responsabilidad que nuestros médicos que atienden dentro del hospital también puedan atender a ese tipo. Si no, ¿quién los va a atender, Renato? Nosotros como un hospital grande, ya decimos ya 30 camas ya decimos es un hospital grande, pero estamos hablando contra 100, 200, 300 camas que puede haber en el área pública, y nosotros estamos ahorita dentro de los 20 hospitales que estamos atendiendo con 154 camas para COVID. Estamos casi al 50% de nuestra capacidad, más del 50-60%, atendiendo personas de COVID que requieren una atención de emergencia, pero estamos atendiendo en todas nosotras gente de COVID que es asintomática, que no tiene problemas respiratorios, pero que requiere de una atención. Lo estamos haciendo. O sea, nosotros no hemos dejado de atender personas, lo vamos a seguir haciendo, pero también tenemos la responsabilidad de que las personas que buscan nuestra atención, que no tengan COVID, como en el caso de la señora que acaba de fallecer, no se contaminen con los que están allá. Entonces tenemos que cerrar completamente esos pisos
y dejar una parte las madres que siguen teniendo bebés, Renato. Lo primero que nos preguntan es, ¿ustedes están atendiendo COVID? Porque si no están atendiendo COVID no quieren ir a los hospitales. Señor, tengo que asegurarle que el área donde va a tener el bebé más donde van a ser su hijo sea completamente fuera COVID. Eso implica un área de sanitización que eso no estaba contemplado antes, tan estricto en los hospitales. Esa es la realidad de los hospitales. Bueno, vamos a ir aterrizando y poniendo todavía más claros los conceptos y el por qué hoy están aquí ustedes, ¿verdad? Sí. Yo les he leído el pensamiento del doctor Rubén Palma Carrasco. Y yo no voy a dudar de la honestidad de Rubén Palma. Y lo que hice fue leer su mensaje porque me llamó la atención. Y cuando miro el respaldo de Elsa Paló, para mí Elsa Paló, su voz para mí es importante. Porque la conozco y por su honestidad. Para mí la voz de Elsa Paló es importante. Cuando escucho que Palma dice, no comprendemos y no aceptamos cómo algunos, fíjense bien, cómo algunos hospitales privados no se prepararon para participar en esta emergencia y se niegan a atender pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19. Es el doctor Carrasco que lo está diciendo. Estos centros pertenecen al sistema de salud y por ley están obligados a participar. Hagamos todos incidencia ante las autoridades para obligarlos a que cumplan con su función y que los costos de atención sean solidarios. Usted me dice, doctor, que un día en una unidad de cuidados intensivos para un paciente COVID son 300.000, 400.000 lempiras. No. ¿Cuánto es? Diarios andan entre 60 y a 100.000 lempiras. Entre 60 a 100.000 lempiras. A 100.000 lempiras. Entonces, yo les leo la opinión del doctor Carrasco y luego, totalmente de acuerdo con doctor Palma, dice Palou. También lo dijimos en el comunicado de los expresidentes del Colegio Médico. Miren que son los propios médicos que están reflexionando de esa manera. Son los propios médicos. Voy a escuchar a Silvia Alcerro, a Claudia Arévalo, a Elías Lizardo. Pero, Oscar, solo quiero que escuchen a Oscar. Él tiene a su mamá, ya lo saben ustedes, en este momento tendida, murió, la doctora Iri Gallegos. Como has escuchado todo lo que se ha dicho, trata de resumírmelo, por favor. La experiencia que pasaron, hoy es jueves, fue entonces la noche del martes con Iris. Por favor, así antes de irnos a la pausa. Bien, una cosa es la retórica, ¿verdad?, que se puede expresar en este programa, y la otra es la praxis. Nosotros nos hemos sentido marginados en el sistema de salud y por ende nos hemos sentido dañados al punto de haber llegado a esta fatalidad, de perder al ser más preciado. Y discúlpame si me emociono, es obvio, es tu madre. Es obvio mi dolor. Siendo una médico, una colega, y una médico que también sirvió muchas veces de manera ad honorem a muchas personas, que se entregó realmente a su profesión, que la amaba, que era socialmente responsable y que estuvo al borde incluso de tener problemas por colaborar con las personas en su profesión. Sinceramente, sus mismos colegas le dieron la espalda. Llegamos a muchos centros privados y directamente nos dijeron, si tiene criterio de COVID, aquí no lo podemos aceptar ni en la emergencia. Cuando mi madre necesitó de oxígeno por su condición neurológica que venía en estudio de días atrás, cuando necesitó oxígeno porque un pulmón ya no podía ventilar, nos negaron en todos los hospitales de Tegucigalpa esa atención primaria. Y realmente ella estaba muriendo, se estaba asfixiando, y tuvimos que acudir salir de Tegucigalpa corriendo, porque nos dijeron que quizá en el hospital adventista había una solución para ella. En Valle de Ángeles. En Valle de Ángeles. Y bueno, como última instancia, desahuciados, Renato, llegamos al hospital adventista y se nos tendió la mano hasta cierto punto. Mi madre necesitaba hospitalización para poder estabilizar su presión arterial, de la que padecía como base,
y otros temas que estaban surgiendo a raíz de este problema neurológico que ya comenzó a aparecer hace más de 10 días. Teníamos las pruebas negativas de COVID, teníamos el respaldo también de los rayos X de tórax, que sus pulmones estaban limpios, no había ningún criterio de la patología del COVID. Incluso nos atendió en el Hospital Adventista una especialista y nos dijo, esto no es COVID, pero, me van a disculpar, ella nos atendió muy bien, pero no la podemos ingresar porque tiene un criterio, ¿verdad? Y con todas las pruebas en la mano de que no padecía de COVID. Pero como tú lo expresaste antes, ellos nos tendieron la mano en el sentido de que al menos nos alquilaron el reservorio de oxígeno y pudimos llevar a mi madre a casa porque no había otra solución. Durante 12 días buscamos también médicos que la pudieran atender presencialmente, era casi imposible. Los médicos, con justa o no razón, no querían tocar a un paciente, no querían examinarlo, y una cuestión virtual no nos servía a nosotros en ese momento. Es sabido también, y deben reconocerlo aquí, que hay hospitales que dicen libre de COVID, o sea que no están atendiendo al COVID, ¿verdad? Yo quisiera expresar